Querida audiencia de YouTube, bienvenidos de nuevo a otro video de aquí su amigo Josuecito Ramos. Y para esta nueva sección, el tema es el siguiente. Exacto, querida audiencia, México en sus primeros años de vida independiente. Fue objeto México del imperialismo internacional, de todas estas acechanzas que esto conllevaba y las acciones que se emprendieron para proteger la soberanía de este país tuvieron parte de varios conflictos políticos y sociales internos. Los primeros gobiernos independientes. La consumación de la independencia de México provocó que se cortaran los vínculos políticos con España, pero no lograron solucionar los grandes problemas de la población nacional, ya que al cobrar la independencia bajo la dirección de las clases acomodadas, México mantuvo las profundas diferencias políticas, económicas y sociales que durante la época de la colonia causaron la miseria de campesinos, indios, castas y no pocos mestizos. La primera tarea que tenía el nuevo Estado mexicano era el de organizarse políticamente. Para ello, al día siguiente de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, se instaló la Junta Provisional, en la que se dio a conocer el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, y se propuso una regencia de 5 miembros, encabezado por Agustín de Iturbide para gobernar la nación. Inclusive se designó un Congreso Constitucional, en el cual se presentaron 3 diferentes corrientes. La primera de ellas era partidaria de mantener la monarquía e invitar a Fernando VII para que ocupara el trono de México. Estos son los llamados borbonistas. La segunda era partidaria de un gobierno criollo de tipo monárquico. Estos son los iturbidistas. Y la tercera pretendía el establecimiento de una república, en pocas palabras, los republicanos. El grupo iturbidista provocó un motín el 18 de mayo de 1822 para imponer a Iturbide como emperador de México. El imperio de Iturbide. A pesar del respaldo que tenía Iturbide, algunos sectores conservadores y los criollos acomodados no pudo controlar el Congreso, ni mucho menos a los antiguos jefes insurgentes. Al poco tiempo, en el mes de octubre, disolvió el Congreso, lo que provocó el descontento de los viejos insurgentes y se rebelaron en su contra. Mientras tanto, Antonio López de Santana daba a conocer en el mes de diciembre el Plan de Jalapa, en el cual demandaba la organización de una república. Guadalupe Victoria se sublevaba en la costa de Veracruz, en tanto que Vicente Guerrero y Nicolás Bravo lo hacían en las tierras sureñas. El ejército iturbidista no fue capaz de liquidar la oposición, por lo que se reinstaló el Congreso en marzo de 1823, y sus trabajos dieron inicio en abierta oposición hacia el emperador. Iturbide incluso abdicó ante el Congreso el 19 de marzo. Todo para que los revolucionarios ocuparan la capital, en tanto que éste abandonaba el país. El federalismo. Se designó a un triunvirato con los caballeros Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria para que se encargaran de manejar el poder ejecutivo. En tanto se proclamaba la Constitución
que dejaría a México como una república. Se trataron de resolver algunos problemas mediante los llamados emprestitos, los que concentraron en, digamos, instituciones extranjeras con elevados intereses, concretamente en la casa Goldsmith y la casa Richardson, ambos en 16 millones de pesos. Lamentablemente los emprestitos, fuera de mejorar las cosas, las agravaron. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes se preguntarán, damas y caballeros. Es muy sencillo. A que en lugar de mejorar, como resultado generaron pagos con grandes intereses. Inclusive la administración era muy mala, ya que se estaba destinado a la compra de armas y buques, y también se descuidaban el saneamiento de la hacienda pública. El Congreso Constituyente de 1823 a 1824. El Congreso reunido después de la revolución en contra de Iturbide se dividió en bandos. Por un lado tenemos a los federalistas. Personajes destacados de este bando podemos mencionar a Miguel Ramos Arizpe, Valentín Gómez Farías y Crescencio Rejón. Por el otro lado tenemos a los centralistas. Personajes destacados de estos tenemos a los personajes de Fray Servando Teresa de Mier y Manguino. La lucha por defender, o más bien por establecer una forma de gobierno en México, no se limitó solamente al Congreso, sino que también se suscitaron enfrentamientos armados, los cuales dieron como resultado que el 14 de octubre de 1824 el Congreso diera a conocer la primera Constitución de México como nación independiente, quedándose México establecido como una república representativa, popular y federal. Este documento dejó establecido a México dividido en 19 estados y 4 territorios que dependían del gobierno del centro. Se demandaba también que el gobierno se estructurara en 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que el poder ejecutivo recayera directamente en el presidente y en el vicepresidente, los cuales serían elegidos cada 4 años. El gobierno de Guadalupe Victoria. Mediante mandato constituyente, se convocaron a elecciones donde resultaron triunfantes Guadalupe Victoria como presidente y Nicolás Bravo como vicepresidente. Durante este primer periodo de gobierno se presentaron graves problemas, pues no solamente tenían que lidiar con los conflictos existentes entre liberales y conservadores, sino que aparte se sumó los intereses extranjeros, los cuales pretendían intervenir en el país. Durante los primeros meses del gobierno de Guadalupe Victoria, los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos procedieron al reconocimiento de la independencia mexicana. Inclusive instalaron embajadores, como por ejemplo los señores Ward y el caballero Joel R. Poinsett, respectivamente. Durante esta época, en Panamá, se organizó la Asamblea Panamericana, en donde también México participó, y mediante esta se creó un ejército para combatir cualquier ataque que amenazara la seguridad de los pueblos latinoamericanos. Esta asamblea se movió hacia Chapultepec. Desgraciadamente fracasó debido a la abierta oposición
de Estados Unidos. El gobierno de Vicente Guerrero. Al concluir el gobierno de Guadalupe Victoria, de nuevo se celebraron las elecciones, en donde salió triunfante el caballero Manuel Gómez Pedraza. En virtud de la alianza de los conservadores con los moderados, los grupos liberales promovieron una rebelión, la cual culminó con el asalto del Parián, el mercado central de la capital, y algunos motines populares que obligaron a Gómez Pedraza a huir de la ciudad. Y por tal motivo, el Congreso declaró inexistente su elección y en enero de 1829 tuvo que entregar la presidencia de la República a Vicente Guerrero. Este personaje integró en su gabinete miembros destacados del partido yorquino, como por ejemplo Lorenzo de Zavala, quien en su puesto de ministro de Hacienda trató de resolver los grandes conflictos económicos por los que atravesaba el país. Debido a los conflictos internos que se suscitaron en México, algunos españoles aprovecharon esto para intentar recuperar dicha nación, por lo que en julio de 1829 arribó a las costas mexicanas el brigadier español Isidro Barradas, por lo que el gobierno de la nación organizó tropas para hacerles frente, y el general Antonio López de Santana fue el que venció a los españoles, incluso les permitió regresar a sus tierras, bajo promesa y juramento de que no se volvieran a levantar las armas en contra de México. El conflicto originado por la invasión de Barradas fue aprovechado por el clero, el ejército y los españoles ricos para comprometer a Bustamante de asumir la vicepresidencia de la República y organizar una revuelta en contra de Vicente Guerrero. Bustamante aprovechó el ejército que se le había entregado para proteger a la patria de la amenaza que representaba Barradas y proclamó el Plan de Jalapa, en donde declaraba nulas las elecciones de Vicente Guerrero y se autodesignaba para personalmente asumir el poder. El gobierno de Anastasio Bustamante. El Congreso de la Unión mostró solidaridad al Plan de Jalapa y declaró incapacitado a Vicente Guerrero para gobernar la nación. Así que concentraron toda su atención en Bustamante, que desde el 1 de enero de 1830 tomó la responsabilidad de la presidencia de la República. En el sur, los generales Vicente Guerrero y Juan Álvarez se mantenían en pie en la lucha en contra del gobierno, y los ejércitos de Bustamante se mostraron incapaces de liquidar el núcleo revolucionario, por lo que se optó por eliminar por completo a Caudillo mediante la traición, y se recurrió al marino italiano Francisco Picaluga, al cual le ofrecieron 50,000 pesos para traicionar a su amigo, el general Vicente Guerrero. Lo atrapó en su barco en la bahía de Acapulco y lo entregó en Huatulco. De Huatulco lo trasladaron a Oaxaca y de Oaxaca hacia el pueblo de Cuilapa, en donde se le fusiló el 14 de febrero de 1831. El asesinato de Vicente Guerrero generó grandes reacciones populares, y Antonio López de Santana dirigió un ejército que se apoderó de Puebla y después de esto marchó sobre la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1832 para obligar a Bustamante a que firmara los convenios de Zabaleta, en donde quedaba establecido como legítimo presidente a Manuel Gómez Pedraza y se ordenaban unas nuevas elecciones. La primera reforma liberal. En las nuevas elecciones resultaron afortunados los caballeros Antonio López de Santa Anna como presidente de la República
y Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Estos personajes asumieron sus respectivos puestos el 1 de abril de 1833. Santa Anna se dirigió hacia la zona de Veracruz, dejando a cargo al vicepresidente Gómez Farías, y este, respaldado por el bando liberal, dispuso una serie de leyes, las cuales pretendían transformar al país en un estado de corte liberal, más que nada para que existiera un mejor reparto de todas las riquezas, que el gobierno se hiciera responsable de las acciones sociales, como por ejemplo la educación, y que la justicia fuera igual para todos. La rebelión más destacable en contra de la reforma se originó en Morelia, con el famoso Religión y Fueros, el cual se extendió en diferentes puntos del territorio nacional. Antonio López de Santana organizó un ejército con el cual pretendía combatir. Desafortunadamente fue aprehendido por Mariano Arista, el cual lo condujo hacia Cuautla, en donde fue proclamado supremo dictador. Una vez estando ahí, huyó de Cuautla, y ante la amenaza y temeroso de las acciones de los liberales, decidió lo que es luchar en contra de los rebeldes, a los cuales venció en Guadalajara, para regresar triunfante a la Ciudad de México. Santana incluso fue un traidor en contra de su propio gobierno al aceptar el plan de Cuernavaca, el cual era de tendencia centralista, y más que nada se establecía dejar fuera a Gómez Farías. Aparte de que quería una nueva forma de gobierno, muy diferente a la que se establecía en la Constitución expedida en 1824. Cabe mencionar que el plan de Cuernavaca se proclamó el 25 de mayo de 1834. Y bueno, querida audiencia de YouTube, aquí su amigo Josuecito Ramos. Espero verlos en otro video. Esta es la parte 1 de México en sus primeros años de vida independiente. No se pierdan los próximos videos porque hay que estar al pendiente. Tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta la próxima.